Bueno, vamos a dar una explicación lo más completa posible sobre esta unidad número 1 de estadística, sobre todo la primera parte que corresponde a lo que es las sumatorias, y posteriormente en otra explicación se hará lo de las productorias. Antes de hablar de las sumatorias, pues es importante que todos sepamos cuál ha sido el origen histórico de la estadística, ¿no? A través de la humanidad, porque la estadística, por ejemplo, en compañía de lo que ha sido la geometría y la astronomía, han sido ciencias muy antiguas que el hombre fue creando por necesidad y fueron la base prácticamente de otras ciencias. Entonces es interesante, por ejemplo, que conozcamos una reseña histórica de cómo nació la estadística a través de la humanidad. Dice: la palabra estadística procede del vocablo estado, o sea, hay una relación grande entre lo que es la palabra estadística y lo que es el estado, ¿sí? Lo que hoy conocemos nosotros en nuestros países que conforman el estado. Por eso al presidente de la República se le denomina un estadista, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenece al estado y tiene que ver mucho, mire, con la palabra estadística. Pues era la función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, recuerden ustedes que son fallecimientos o muertes, impuestos, cosechas, etc. La necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia han debido hacerse sentir desde que se establecieron sociedades humanas y organizadas. Es difícil conocer los orígenes de la estadística. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Su origen empieza posiblemente en la isla de Cerdeña. La isla de Cerdeña, recuerden que queda en el mar Mediterráneo, donde existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los nuragas, que son los primeros habitantes de esta isla. Estos monumentos constan de bloques de basalto. Basalto son pura roca maciza, superpuestos sin mortero, y en cuyas paredes se encontraban grabados toscos signos que han sido interpretados con mucha verosimilidad como muescas que servían para llevar a cabo la cuenta del ganado y la caza. Entonces miren ustedes que aquí dice que esos bloques de basalto estaban superpuestos y no utilizaban mortero. Mortero es utilizar como una especie de cemento, ¿no? Para unir un bloque con otro. Resulta que esos bloques estaban también perfectamente construidos o cortados, que coincidían perfectamente unos con los otros y no necesitaban ningún pegamento. Por ejemplo, existen ruinas en Sudamérica, por ejemplo como en Perú y en Bolivia, donde se han encontrado construcciones hechas también de bloques de basalto, piedras sumamente pesadas de más de 1 tonelada, que primero que todo no se sabe cómo hicieron para colocarlas unas encima de las otras, y en esa época no había una tecnología como para poder levantar una piedra de esas. Y segundo, el corte tan perfecto que tienen esas piedras, ¿sí? ¿Con qué cortaron esas piedras? Y entonces cada piedra con la otra están tan juntas y encajan tan perfectamente que dicen que no cabe ni una hoja de papel a través de las ranuras que quedan allí. Entonces esas son de las tantas curiosidades y cosas extrañas a través de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, de construcciones que nadie sabe cómo comenzaron, cómo se hicieron, ¿sí? Como ocurrió el caso de las antiguas pirámides de Egipto, que se construyeron y piedras de cantidades de toneladas, no se sabe cómo fue posible acomodar una piedra sobre la otra. En el antiguo Egipto ya se analizaban los datos de la población y las rentas del país mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que se demuestra la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos.
Tal era su dedicación por llevar siempre una relación de todo, que hasta tenían a la diosa Sapkit, que era la diosa de los libros y las cuentas. Todo esto era hecho bajo la dirección del faraón y fue a partir del año 3050. En la Biblia observamos en el libro de Números, que es uno de los libros del Pentateuco o Torah. Torah es una palabra hebrea, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, del famoso Pentateuco, como dice allí, es el conjunto de los primeros 5 libros que tiene la Biblia, que son el Génesis, ¿sí? Que el Génesis, por ejemplo, narra la historia, es el primer libro de la Biblia donde se narra cómo se originó el universo, cómo Dios creó el universo y dentro de esa creación cómo creó al hombre, ¿sí? Después de los animales y después de las plantas, creó al hombre a partir de una bola de barro, que la sopló y después de su soplo se generó. Génesis significa nacimiento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Génesis tiene que ver con nacimiento. Por ejemplo, la palabra espermatogénesis, que es la forma en que se crean los espermatozoides en el hombre todos los días, que se van generando esperma. Entonces eso se llama espermatogénesis. Entonces en esa creación del hombre, luego cuando él vio que el hombre estaba solo, pues aprovechando que supuestamente el hombre estaba dormido, el primer hombre fue Adán, entonces le sacó una costilla y de esa costilla creó a la mujer que fue Eva. Entonces ya se creó la primer pareja que hubo en el mundo, Adán y Eva, y que dieron nacimiento a sus 2 hijos, que fueron Caín y Abel, donde Caín mata, ustedes ya saben, con una quijada de burro mata a su hermano, y es el primer homicidio que habla de la historia, ¿no? De la Biblia, el primer homicidio cuando Caín mata a Abel. Y pues lógicamente no solamente hubo solamente esos 2 hijos por parte de Adán y Eva, sino que ellos tuvieron otros hijos más. Y pues ahí viene la gran pregunta, y es cómo a partir de Adán y Eva y de sus hijos se fue generando el resto de la humanidad, ¿sí? Cómo fue creciendo la humanidad si no había más familias para que entre ellos digámoslo así, se cruzaran, ¿cierto? Una familia con otra, y de esa manera permitir el nacimiento de más personas. Sí, solamente la única familia que existía era la familia de Adán y Eva. Entonces es cuando inclusive en cierta parte de la Biblia, que muchas veces la gente no lee, se habla sobre el incesto. O sea que en cierta época de la historia del hombre, en sus comienzos, se permitía las relaciones sexuales entre la familia, entre los hijos y los padres, entre hermanos, y de esa manera, de ese incesto permitido, se logró lógicamente el nacimiento de más personas. Entonces miren ustedes que el incesto es tan antiguo como la misma Biblia. Entonces ya posteriormente, por ejemplo, después de lo que ha sido la creación del hombre, dentro del mismo Génesis se habla sobre el famoso diluvio universal, ¿no? Se habla, por ejemplo, del arca de Noé, como Noé, por ejemplo, cuando Dios se cansó de cómo después de quién sabe qué cantidad de años después de la creación de Adán y Eva y de su expulsión del paraíso por desobediencia, entonces ya la humanidad empezó a tornarse desobediente, y Dios se cansó de eso y le dijo a Noé que reuniera a su familia y reuniera una pareja de cada uno de los animales que habían en el mundo y los metiera en un barco gigantesco, que él iba a decir cómo él lo construía, y que esperara instrucciones. Y resulta que cuando él ya construyó ese barco tan inmenso en madera y metió allí a todas las especies de los animales y a su familia, entonces empezó un gran aguacero, un gran diluvio que duró 40 días y 40 noches. Ya después de 40 días y 40 noches cesó esas lluvias inmensas que prácticamente ocuparon todo lo que fue la faz de la tierra, hasta que divisaron tierra, y el arca de Noé quedó en las estribaciones de lo que hoy por hoy
creo que es cerca de Irak, por los lados de por ahí, el famoso monte Ararat. Inclusive miren ustedes que hay personas en Jamundí que tienen el apellido de Ararat, y Ararat es el monte en el cual quedó el arca de Noé, y de ahí desembarcaron después de que el agua empezó a bajar de nivel y ocuparon los animales otra vez las tierras, y de esa misma forma volvió otra vez a crecer la humanidad. Entonces luego sigue el libro del Éxodo, que el Éxodo, como su propia palabra lo está diciendo, Éxodo es huir, es salir, y hace referencia por ejemplo a la huida del pueblo de Israel, ¿sí? Los hijos de Israel de lo que fue Egipto, porque pues ellos estaban en un estado de esclavitud por parte del faraón de Egipto, y en esa época pues lógicamente con el faraón vivía Moisés, ¿no? Moisés, que acuérdense ustedes que Moisés en una época en que el faraón, al darse cuenta de que entre los hebreos iba a nacer su Dios, entonces él mandó a matar a los niños de los hebreos, y entonces la mamá de Moisés, antes de que lo fueran a asesinar, en una cesta impermeabilizada lo tiró al río, creo que era el río Nilo, pues sí, porque es el único río que pasa allí por Egipto, y al quedarse atrancado en la orilla, una de las hermanas o familiares del faraón lo encontró, y al escondido lo rescató y le llamó Moisés, que Moisés significa salvado de las aguas, del hebreo Moisés significa eso. Entonces él ya después se fue criando dentro de la familia del faraón, me imagino que él ya se dio cuenta de todo eso, y era de la familia de ellos. Entonces se formó con mucha educación, era un hombre muy preparado, prácticamente pertenecía a lo que era el círculo más cerrado del faraón, pero pues él lógicamente tenía su sangre hebrea y se daba cuenta de los oprobios y de los excesos que cometía el faraón contra su pueblo al esclavizarlo. Entonces él toma la decisión de salir con su pueblo de Egipto, y le dice al faraón que libere a su pueblo. Entonces lógicamente el faraón se niega a darle la libertad al pueblo hebreo, y entonces es cuando Moisés, a través de ciertos poderes que le da Dios, empieza a mandarle al pueblo de Egipto una serie de plagas para tratar de reducir la resistencia del faraón y que él pueda liberar lógicamente a su pueblo. Entre esas plagas, por ejemplo, no recuerdo el orden de eso, pero por ejemplo está en que todo el agua se volvió sangre. El agua por donde circulaba era sangre y sabía sangre. Luego vino la plaga, por ejemplo, de la langosta, que son como una especie de langosta, de pequeños grillos o chapules grandes, que son miles y millones de animales en bandadas que arrasan todos los cultivos por donde pasan. Entonces prácticamente dejaron sin comida a los egipcios. De por sí que Egipto era un territorio totalmente desértico, y lo poco que tenían para cultivar a través del río Nilo, cuando utilizaban sus aguas, pues eso lo acabó la langosta. Luego también vino una plaga de sapos inmensa, y luego finalmente de esas 6 plagas, pues lógicamente el faraón no quiso darle la libertad al pueblo de Israel, y es cuando viene la última plaga, ¿no? Donde Dios le dice a Moisés que él va a enviar a su ángel de la muerte para que mate al primogénito de todas las familias que hayan en Egipto. Entonces, que para evitar que el ángel de la muerte mate o asesine al primogénito de los israelitas, entonces tiene que hacer una marca con sangre en la puerta para que el ángel de la muerte, donde vea esa marca, no entre y solamente llegue a las casas donde no está la marca. Entonces de esa manera se salvan los primogénitos de las familias de los israelitas, y solamente mueren son los primogénitos de las familias
de los egipcios, entre los cuales muere el primogénito del hijo del faraón. ¿Sí? Muere el hijo del faraón, lo cual pues lógicamente ya es la situación más grave que puede soportar el faraón, y determina de que listo, que le dé su libertad al pueblo de Israel antes de que le acabe todo su pueblo. Pero es aconsejado por personas muy cercanas a él, de su corte, en fin, no sé, y de que él no puede permitir que el pueblo de Israel abandone a Egipto. Entonces, después de que los israelitas se han ido, entonces él sale con su ejército a perseguirlos para aniquilarlos, y ya cuando el pueblo de Israel llega a las orillas del Mar Rojo, ¿sí? Y ya están entre el mar y los ejércitos del faraón, entonces es cuando Moisés recibe otro poder por parte de Dios, de Yahvé, y él con su vara señala el Mar Rojo y lo abre, y a través de él se ve un corredor a través del cual los israelitas pasan con sus animales, con sus mercaderías, con sus cosas, y el ejército del faraón sale detrás también por ese corredor que ha abierto el agua. Entonces, cuando ya el pueblo de Israel llega a la otra orilla, entonces es cuando Moisés con la misma vara hace cerrar el Mar Rojo, y las aguas se cierran y inundan ese corredor, y prácticamente matan a casi todo el ejército del faraón. El faraón pues lógicamente se salvó, porque él no iba a ir de primero por ahí, sino que por ahí quedó de último. Entonces esa es una de las historias que tienen que ver con el famoso segundo libro del Pentateuco, que es el Éxodo. Y miren ustedes que en nuestra realidad se ve eso todavía, ¿no? El famoso éxodo de campesinos, cuando del campo van a las grandes ciudades huyendo por salvar su vida, cuando son obligados por grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, etcétera, a abandonar sus tierras, abandonar sus animales, abandonar sus cultivos, abandonar sus propiedades, para que esas propiedades luego pasen a manos de estas personas que los han hecho huir. Entonces es el famoso éxodo campesino. Entonces eso es para hacerles una breve referencia sobre lo que ha sido el famoso Pentateuco, ¿no? O sea, los 5 libros con los cuales comienza la Sagrada Biblia. Entonces allí vuelvo y repito, está el censo de las tribus, ¿sí? Y al final habla del famoso libro bíblico de Crónicas, donde se describe el bienestar material de las diversas tribus judías. Luego aquí se habla, por ejemplo, en la antigua China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao Quan hacia el año 2200. Acuérdense ustedes que China en esa época no era solamente el territorio que hoy ocupa, sino que era toda el Asia, lo que era, por ejemplo, Rusia, China, todo eso era las tierras que pertenecían a los emperadores de esa época, que se repartían en dinastías. Entonces la China estaba repartida en dinastías y cada dinastía tenía un emperador. Dice luego, posteriormente hacia el año 500 a.C. se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió, o sea, se levantó la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los territorios, por los distintos territorios. En la Edad Media, dice aquí en el año 762, ya después del nacimiento de Cristo, Carlomagno, óigase bien, Carlomagno, se convierte en el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Acuérdense ustedes que el Imperio Romano prácticamente desaparece, ¿sí? Que ha sido de los imperios más grandes que ha visto la humanidad, pero resulta que el Imperio Romano, cuando decae, el imperio totalmente no desaparece, ¿no?, como imperio, sino que se convierte en el famoso Sacro Imperio. O sea, que después de que Jesucristo fue muerto por parte de los romanos,
la cristiandad no desapareció, que era lo que querían los romanos, que al morir Jesucristo los cristianos desaparecieran, a pesar de que los extinguieron prácticamente a casi todos, pero la cristiandad siguió. Entonces el movimiento cristiano fue tan grande que llegó un momento en que los romanos tuvieron que aceptar y se convirtieron a la iglesia, a la cristiandad, y se formó el imperio sacro romano, y el primer emperador de ese imperio fue Carlomagno, ¿sí? Entonces dice allí que ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la iglesia. Entonces mire usted que ya se habla de la iglesia, ¿no? La iglesia, acuérdense que ustedes que cuando el himno está en la misa, el padre habla de la iglesia apostólica y romana, ¿no? Algo así, habla de 3 cosas allí. Al final dice romana. ¿Por qué? Porque la iglesia nace desde el imperio romano. Por eso es que ustedes ven que el Vaticano está en Italia, y todo Italia era donde estaba el imperio romano, que era Europa, todo eso. Lo único que no pudieron ocupar fue las islas de Britania, o sea, lo que hoy es la Gran Bretaña. Pero el norte de África, por ejemplo, parte de Asia y casi toda Europa era ocupado por el imperio romano. Hay algo importante, y es que no podemos confundir, por ejemplo, a Carlomagno, ¿sí? A Carlomagno no lo podemos confundir con Alejandro Magno, ¿sí? Hay Carlomagno y Alejandro Magno. ¿Por qué razón? Porque resulta que Alejandro Magno fue el rey de los macedonios, es decir, fue una civilización que ocupó el sur de Grecia, y Carlomagno ha sido prácticamente uno de los conquistadores más grandes que ha tenido la historia, uno de los militares más grandes que ha tenido la historia, porque prácticamente Carlomagno no solamente fue el rey de los macedonios, sino que Carlomagno también se convirtió, imagínense ustedes, por ejemplo, en faraón de Egipto, ¿sí? Fue inclusive hasta rey de Persia, es decir, Persia, los persas era donde más o menos también ubicamos lo que es la antigua Babilonia, ¿no? La antigua Mesopotamia, todos lados de por ahí eran ocupados por los persas. Entonces, miren ustedes que fuera de ser el rey de los macedonios, el famoso hegemón de Grecia, faraón de Egipto, también era el rey de los persas. O sea, era el dueño y señor de unos imperios impresionantes, Carlomagno, y era un hombre que, según se dice, era un hombre sumamente justo, ¿no? Sumamente justo, hasta que murió, fue asesinado, el famoso Alejandro Magno, y ahí terminó, pues lógicamente, su reinado. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, de la diferencia que hay entre Alejandro Magno y Carlomagno. La palabra magno significa grande, ¿no? O sea, Carlo el Grande y Alejandro el Grande. Eso es lo que significa Carlomagno en Roma, y Alejandro Magno en Grecia, en Egipto y en Persia. ¿Listo? Bueno, aquí, por ejemplo, hay algo que yo me salté, ¿sí? Me salté, y es esta parte de aquí muy importante, que hace alusión a Babilonia, ¿sí? Que se habla que hacia el año 3000 a.C. en Babilonia, o sea, la antigua Mesopotamia. Acuérdense ustedes de que, por ejemplo, la cultura babilónica, ¿sí? Ubicada en lo que era la antigua Mesopotamia, fue una cultura o una civilización que ganó su independencia después del periodo del renacimiento de los sumerios. Primero fue la antigua Sumeria, ¿sí? Y luego fue la antigua Babilonia. Y la antigua Sumeria, por ejemplo, ya manejaba, como se dice allí, la primera escritura que prácticamente la humanidad conoce, y es la escritura cuneiforme, que la escritura cuneiforme es hecha a base de puras cuñas, una especie de cuñas horizontales y verticales, y eso tenía su propio significado, su propia escritura.
No fue sino hasta creo que a comienzos del año 1900 cuando un profesor de una escuela de primaria alemán fue el que, después de estudiar alrededor de unas 30.000 tablillas de arcilla, o sea de barro, logró descifrar todos esos jeroglíficos y entender cuál era el significado de la escritura cuneiforme, y entonces hizo la traducción, y dentro de esa traducción pues se logró encontrar algo sumamente interesante, que tiene que ver por ejemplo con la tercera teoría, que habla sobre cómo nació el hombre, cómo nació la humanidad prácticamente. Entonces se habla sobre la famosa teoría de los Anunnaki, ¿sí? Las teorías de los Anunnaki. ¿Por qué razón? Porque hablamos de la tercera, ya que habían otras dos hasta ese momento. La primera de ellas era la teoría creacionista, ¿sí? O sea, la teoría que habla sobre la creación en la Biblia, en el Génesis, de cómo Dios creó al hombre a partir de una bola de barro y luego de la costilla creó a Eva, y todo el cuento que ya anteriormente les comenté. Entonces esa es la famosa teoría creacionista. Pues muchas personas creen en ese tipo de teoría, de que el hombre se creó fue a partir de una bola de barro, pero no pueden tener presente que también puede haber sido a través de la famosa teoría de Darwin, ¿no? De la famosa evolución de las especies, cómo las especies fueron evolucionando y cómo, por ejemplo, nosotros de ser homínidos nos convertimos en hombres, y antes de ser homínidos fuimos otro tipo de mamíferos, y antes de otros mamíferos fuimos reptiles, y cómo nuestro génesis, nuestro nacimiento, desde un estado de una amiba, de un animal monocelular, unicelular, se fue convirtiendo en algo más complejo, pluricelular, y se desarrolló en el mar, y luego del mar salió para estar sobre la tierra, y luego de estar de la tierra como reptil se fue convirtiendo algunos, por ejemplo, en aves y otros en mamíferos, y de allí viene la famosa evolución de las especies. Pero ya con la teoría, por ejemplo, de los Anunnaki, ya se habla de una situación totalmente distinta, y es como la humanidad nació a partir de una visita extraterrestre, ¿no? Y como los Anunnaki, que eran los pobladores de una civilización sumamente adelantada, que vivían en un planeta que no pertenece al sistema solar nuestro, y que hoy por hoy se le llama el famoso planeta X, u otros le llaman Hercolobus. De ahí provenía esa civilización, que según dicen las tablillas y las crónicas que están allí en esas escrituras, y es que esa civilización empezó a sufrir un deterioro enorme de su capa de la atmósfera, y la única forma de proteger a toda esa población con su atmósfera era que esa atmósfera estuviera cubierta con un polvillo de oro para poder protegerlo de los rayos ultravioleta, rayos gamma, rayos X que producía el sol, y que fuera a matar lógicamente a la civilización, sí, a toda esa humanidad que existía en ese planeta. Entonces ellos viajan a través del espacio y llegan a la Tierra, y descubren que aquí en la parte de Sudáfrica, en África, en la parte sur, existía un mineral que era el oro. Entonces lo descubren y empiezan a extraer oro, y para extraer ese oro se requirió la utilización de ese incipiente homínido que había en esa época. No era el Homo sapiens que somos nosotros, sino esos primeros hombres, no sé, de Cromagnon, neandertales, en fin, que estaban todavía, prácticamente eran más monos, más simios que hombres. Entonces los esclavizaron, los obligaron a trabajar, pero con el tiempo dieron cuenta de que era muy difícil, por su poca capacidad de inteligencia, que pudieran realizar las tareas. Entonces vienen a realizar un experimento genético, ¿sí? Y es coger un gen, los genes de la parte de estos homínidos, y lo cruzan con un óvulo de una mujer Anunnaki. Entonces de ahí nace un ser totalmente diferente,
y ese ser diferente prácticamente es el origen de lo que nosotros somos, según dicen allí en esas tablillas, que viene el famoso Homo sapiens, ¿sí? Nace el Homo sapiens y eso ocurrió más o menos alrededor de unos 250.000 años atrás, según se cuenta en la historia. Entonces los sumerios son prácticamente los primeros descendientes de ese nuevo desarrollo de esa humanidad a través de los Anunnaki. Entonces fueron una civilización sumamente adelantada para su tiempo. Entonces lógicamente lo que se dice es que ellos tuvieron la ayuda precisamente de estas civilizaciones extraterrestres para poder desarrollar todo lo que hicieron. En cada uno pues cree la historia que más quiera y le convenga, ¿no? Ya sea la teoría de la creación o creacionista, la teoría de Darwin o la teoría de los Anunnaki. En internet hay cantidades de videos al respecto y cada uno pues puede ver los temas que más le interesan. En Babilonia, por ejemplo, también es por ejemplo muy reconocido en la Biblia, porque imagine usted que Babilonia es tan antiguo que se habla en la misma Biblia, en el Génesis se habla de Babilonia. ¿Con qué cosa en particular? Con la famosa Torre de Babel, ¿sí? La Torre de Babel fue una construcción que empezó a hacer el hombre en esa época, tan alta que se hizo con el objetivo de que esa construcción sobrepasara la altura de las nubes del cielo. ¿Para qué? Para poder lograr llegar hasta donde estaba Dios. O sea, el hombre en cierto momento quiso llegar hasta donde estaba Dios y la única forma de llegar era a través de esa construcción. Entonces resulta que lo que cuenta el Génesis es que Dios se enojó al ver la actitud del hombre y como castigo les enredó la lengua. O sea que empezaron a hablar lenguas totalmente distintas, ¿sí? Y entonces las lenguas fueron tan diferentes entre ellos que no se pudieron poner de acuerdo en las instrucciones de cómo seguir la construcción de esa torre, y al haber errores en esa construcción la torre se cayó. Entonces la Torre de Babel se cae y lógicamente el hombre no puede llegar hasta el cielo a igualar a Dios. Entonces desde allí es que se dice que nacieron las lenguas, ¿sí? Nacieron los idiomas. Entonces, como un castigo de Dios ante la actitud del hombre para llegar a ser igual a él, les confundió la lengua que tenían todos primitivamente, y de esa manera nacieron las lenguas que supuestamente en el mundo existen. Entonces miren ustedes la relación que hay de Babilonia con tantas cosas desde épocas tan remotas. Entonces eso era lo que también les quería comentar sobre la importancia de cómo, por ejemplo, los babilonios usaban esas pequeñas tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme para recopilar los datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. El trueque es el cambio de cosas, ¿no? Lo que practicaban, por ejemplo, los grupos indígenas en la época precolombina, ¿sí? Por ejemplo, los chibchas con otros vecinos cambiaban la sal, por ejemplo, por otro tipo de artículos que necesitaban. Entonces el trueque, inclusive hay personas en el campo que manejan el trueque, ¿no? Si yo tengo plátanos, entonces yo le digo al vecino, mire, le cambio plátanos si usted me da huevos, o me da tomates, o por ejemplo se lo cambio por gallinas o carne o cerdo, en fin, etcétera. Entonces el trueque se daba muchas veces dentro del campo, donde la gente sin necesidad de dinero hacía un cambio de todos los artículos que ellos tenían en su producción y el vecino no tenía, y de esa manera la gente podía subsistir. Entonces esto es más o menos una historia interesante sobre todo eso. Ya para finalizar aquí, se habla por ejemplo después de la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, el rey Guillermo I, llamado el Conquistador, elaboró un catastro que puede considerarse el primero en Europa. Miren ustedes que la palabra catastro es sumamente antigua, tiene alrededor de casi 1000 años, y hoy por hoy existen en nuestro país y en las ciudades, en todas las ciudades existe una oficina de catastro, que es una oficina en la cual se recoge toda la información de todas las propiedades que tienen los habitantes de un país. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber
quien es el dueño de un predio, de una finca, de una casa, de un inmueble, va a catastro y con el número de cédula de esa persona usted confronta si esa persona es o no dueña de esos predios. De ahí viene el nombre de la oficina de catastro. Para terminar, dice aquí que los reyes católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en 1482, o sea 10 años antes del descubrimiento de América. Acuérdense que Colón llegó aquí en octubre de 1492, 10 años después, ¿no? Entonces hacía un recuento de fuegos. Los fuegos son en antigua España se le llamaban fuegos a los hogares. Por eso a nuestra familia, a nuestra casa le llamamos el hogar, porque la palabra hogar proviene de fuego, ¿sí? Pero no era el fuego de la candela, sino el nombre que se le da en la antigua España a los hogares, ¿sí? Entonces de ahí que es un término que nosotros manejamos todavía, nuestro hogar, porque el hogar representa el calor de la familia. Bueno, en las provincias de Castilla, ¿no? Castilla era una de las provincias de España. Bueno, luego dice aquí que en 1662 un mercader de lencería, o sea, como de ropa interior femenina, londinense llamado John Ground, publicó un tratado con las observaciones políticas y naturales, donde Ground pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones, o sea, muertes, ocurridas en Londres durante el periodo de 1604 a 1661. Así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. También puede considerarse el primer trabajo estadístico serio sobre la población. Curiosamente, Ground no conocía simultáneamente los trabajos de Blaise Pascal, ¿sí?, ni de C. Huygens sobre esos mismos temas. O sea que simultáneamente a los trabajos que estaba adelantando Ground, estaba también lejos de allí donde él vivía, estaba Blaise Pascal, que ha sido uno de los más grandes matemáticos también de la historia, entre el año 1623 a 1662, y Huygens en el año 1629 a 1695, y ellos estaban haciendo estudios precisamente sobre esos mismos temas de estadística a la par a lo que estaba haciendo Ground. Un poco más tarde, el astrónomo Edmund Halley nació en el año 1656 y murió en 1742, presenta la primera tabla de mortalidad que se puede considerar como base de los estudios contemporáneos. En dicho trabajo se intenta establecer el precio de las anualidades a satisfacer a las compañías de seguros, es decir, en Londres y en París se estaban construyendo casi de manera simultánea las dos disciplinas que actualmente llamamos estadística y probabilidad. Es interesante saber algo sobre Edmund Halley, ¿no? Edmund Halley, como dice allí, fue un gran astrónomo. Precisamente él fue el que descubrió el famoso cometa Halley, que es un cometa que circula, tiene una órbita cercana al Sol y que es visible desde la Tierra cuando hace su aparición. No ofrece lógicamente ningún peligro porque los cometas, a diferencia de los meteoritos, tienen unas trayectorias siempre fijas, unas órbitas fijas, y de ahí no se salen. Entonces resulta que el cometa Halley, por ejemplo, fue avistado por última vez en la Tierra y fue inclusive hasta visto desde Colombia en el año de 1986. Sí, esa fue la última vez que de la Tierra se pudo ver el cometa Halley, y su próxima aparición, si no estoy mal, es en el año 2061, porque la trayectoria, la órbita del cometa Halley alrededor del Sol tarda aproximadamente 75 años. Entonces, por lo menos mi generación logró, en cierta forma, estando nosotros muy jóvenes, de darnos cuenta sobre la aparición del cometa Halley. Ya la próxima aparición les va a tocar a ustedes, pero ya viejitos. Ya viejitos, por ahí ¿de qué? Por ahí de unos 60 años. Ojalá tengan la oportunidad también de verlo.
Entonces esa es la famosa historia de Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley. Dice aquí también, en el siglo XIX la estadística entra en una fase de su desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales. Galton en 1822 a 1911 y Pearson 1857 a 1936 se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ello se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de inferencia son debidos a R.A. Fisher. Se interesó principalmente por la eugenesia. ¿La eugenesia qué es? Como dice ahí, es la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia, ¿sí? Recuerden que las famosas leyes biológicas de la herencia se le deben a un famoso científico de apellido Mendel, las famosas leyes de Mendel, para perfeccionar la raza humana. Entonces, por ejemplo, la eugenesia, hoy por hoy, dentro del desarrollo biológico del hombre, se trata de aplicar supuestamente con un fin bueno hacia el hombre. Por ejemplo, y es el de, a través de la eugenesia, intervenir genéticamente al hombre para que desaparezcan ciertas enfermedades. Pero también hay otros, por otro lado, que están tratando de utilizar la eugenesia, por ejemplo, para alargar los periodos de vida en el hombre. O sea, que el hombre prácticamente no envejezca, ¿sí? Sino que permanezca siempre joven y que pueda vivir cantidad de años. Pues lógicamente los únicos que tendrán acceso a eso son las personas que son los dueños del mundo, ¿no? Que por sus grandes fortunas podrán acceder lógicamente a eso y seguir al mando del mundo, como lo han hecho durante tantos siglos. Las famosas sociedades secretas, que son las que conducen y manejan el mundo, dueños de fortunas que son tan grandes que ni siquiera aparecen en el libro de Forbes, donde se habla de los hombres más ricos del mundo, como el dueño de Amazon, con más de 110.000 o 115.000 millones de dólares. Bezos, ¿sí? Es el dueño de Amazon. Pero hay personajes que pueden llegar a tener fortunas de más de 500.000, 600.000 millones de dólares. Entre ellos los Rothschild, los Morgan, los Bush, que fueron presidentes de Estados Unidos, los Rockefeller, que han sido de las familias más tradicionales de Estados Unidos y que son los que forman lo que normalmente la gente llama los famosos Illuminati. Entonces, esa gente sería la que estaría detrás de la eugenesia para tratar de prolongar su propia vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la eugenesia también se aplicó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que fue el Tercer Reich, o sea, cuando vino la presencia de Adolfo Hitler como canciller de Alemania y se convirtió en un hombre sumamente poderoso en Alemania y que produjo desafortunadamente el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial al tratar de apoderarse de casi toda Europa. Entonces, dentro de sus tantas locuras estaba el de buscar, por ejemplo, una raza superior en los alemanes, que los alemanes fueran una raza superior y de hombres blancos, altos, ojiazules, monos, fuertes, con una genética especial, y a muchas personas se les sometió a experimentos impresionantes durante el reinado, digámoslo así, de Hitler, ¿sí? Tratando de buscar una super raza, la famosa raza aria de los alemanes. Entonces, siempre se ha tratado a través de la eugenesia, como dice allí, es aplicar las leyes de la biología, de la herencia, para perfeccionar, entre comillas, la raza humana. Dice aquí que lo que le conduce, siguiendo los pasos de Galton, a la investigación estadística, sus trabajos culminan con la publicación de la obra Métodos Estadísticos para Investigaciones. En ese libro aparece la metodología estadística tal y como hoy la conocemos. O sea que imagínense ustedes que desde la época de Galton
La estadística o su forma, su metodología como hoy por hoy se maneja, viene desde la época de Galton, es decir, desde más o menos a comienzos del año 1900. A partir de los mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores. El centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar a técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos y se empieza a considerar el método estadístico como un proceso iterativo de búsqueda del modelo ideal. Las aplicaciones en este periodo de la estadística a la economía conducen a una disciplina con contenido propio, la econometría. La investigación estadística en problemas militares durante la Segunda Guerra Mundial y los segundos métodos de programación matemática dan lugar a la investigación operativa. Esa materia que llama la econometría, eso lo ven en las universidades estudiantes que tengan que ver con el manejo de estadística y economía y creo que administración de empresas, etcétera, manejan ese tipo de materias. Entonces ahí más o menos les he dado una introducción de lo que ha sido la historia de la estadística a través de la humanidad, que es muy interesante conocerlo, porque no es solamente uno entrar de lleno en una materia, sino también conocer sus antecedentes, y de ahí también vimos y oímos algo de historia que también es sumamente importante para la cultura del hombre. Entonces ahora sí entremos al primer tema, que tiene que ver con la sumatoria, ¿sí? La sumatoria, y luego vemos la productoria. Entonces dice aquí: es necesario conocer, entender y manejar correctamente algunos símbolos y operaciones requeridas en el desarrollo de la estadística. Entre estas operaciones se encuentran la sumatoria y la productoria. A menudo resulta difícil trabajar con todos los elementos de una determinada sucesión, considerándolos como sumandos. Para facilitar este trabajo se ha convenido representar la adición o la suma de los términos en forma abreviada mediante el signo sigma. Ese signo que ustedes observan allí, ¿sí? Este símbolo que está aquí es una letra mayúscula del alfabeto griego que se lee sigma, y esa letra sigma es la letra S de nuestro alfabeto, y esa letra lo que hace es abreviar todo lo que tenga que ver con la suma de cosas o la sumatoria de cosas, acompañado de un elemento genérico que define a la sucesión o a la suma, y del rango de valores determinados por un límite superior y un límite inferior que tomará la variable considerada en esa fórmula. Entonces ustedes pueden observar aquí la forma general, ¿sí? Todo esto que está aquí resaltado con amarillo, podrán observar cómo es la forma general de una sumatoria. Entonces dice aquí: se denomina sumatoria de una sucesión a la forma abreviada de escribir sus términos expresados como sumandos, donde n es el enésimo término. O sea, este último término de acá de la sucesión se le va a llamar el enésimo término. Es el último término de la sucesión. Entonces, por ejemplo, aquí está la letra sigma, aquí está un elemento genérico, ¿sí?, que va a reemplazar como una especie de una fórmula, y ese elemento va a ser reemplazado por un i que empieza desde 1 hasta n. Entonces este i igual a 1 es el límite inferior y este n es el límite superior. Entonces cuando hablamos de a sub i, ¿sí?, no a la i sino a sub i, nos estamos refiriendo a que este i que está acá abajo va a ser reemplazado por 1, por 2, por 3 hasta n. Entonces va a ser reemplazado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y así sucesivamente hasta llegar a su n, donde este i que estaba aquí ha sido reemplazado por n, o sea, se convierte en el enésimo término de esa sucesión. Veamos algunos ejemplos, ¿sí?, con la notación i. Entonces en este ejemplo de acá, por ejemplo, y perdonen la redundancia, nos dice la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién, de a sub i a la 2. O sea que todo lo que tenga i lo vamos a reemplazar
desde 1 hasta n. Entonces sería a al cuadrado su 1, a al cuadrado su 2, a al cuadrado, aquí es a su 3, perdón, aquí me faltó cambiar este, luego sería a al cuadrado a su 3, que es este, luego a su 4, al cuadrado a su 5 y así sucesivamente, hasta que este i se convierta en n, que está acá, y lo reemplazamos acá, y sería a cuadrado a su n, que este sería el último término de la sucesión, o sea, el término enésimo. En este otro es exactamente este que ya vimos acá arriba, ¿sí? Exactamente el mismo. Este otro que es muy particular, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a su i, ¿sí? A su i, su i. O sea, mire que está de superíndice y de subíndice. Entonces, tanto el superíndice como el subíndice va a ser reemplazado por un i que va desde 1 hasta n. Entonces sería 1 arriba y 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 3 abajo, así sucesivamente hasta n arriba y n abajo. O sea que este a la n sub n se convertiría en ¿qué? En el enésimo término de esa sucesión. Luego vemos aquí la sumatoria desde 1 hasta n de 2 veces a sub i, o sea, el doble de esto que tenemos acá. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar a i por 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero anteponemos a cada uno de estos términos que están aquí este factor 2, o sea que 2 multiplicaría a sub 1, multiplicaría por 2a sub 2, 2 por a sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al último término de la sucesión, que sería 2 veces a sub n, que este sería el enésimo término de la sucesión. Bien, este otro, donde el elemento genérico está conformado por 2 veces i más 1. Entonces vamos a reemplazar a i desde 1 hasta n. Entonces reemplazamos aquí a i por 1, aquí a i por 2, a i por 3 y así sucesivamente hasta i lo reemplazamos por n, que es el último término o límite superior que tiene la sumatoria. Pero aquí hay unas operaciones que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí 2 por 1 serían 2 más 1, 2 por 2, 4 más 1, 2 por 3, 6 más 1 y así sucesivamente 2n más 1. Esta suma que está aquí nos daría 3, la segunda nos daría 5, luego la tercera sería 7. Y miren ustedes que aquí ya empieza a haber una secuencia muy particular, 3, 5, 7. Entonces yo perfectamente podría adivinar cuál sería el próximo término, que sería como estos números empiezan por 3, luego 5 y 7. Yo puedo observar muy claramente que entre 3 y 5 hay una diferencia de ¿cuánto? De 2. Entre 5 y 7 hay otra diferencia que es 2. O sea que la diferencia entre cada uno de los términos de esta sucesión es de 2. Por lo tanto yo puedo decir que este número que sigue aquí será 2 unidades más alto que 7, o sea sería 9, luego sigue 11, 13, 15, 17, 19, 21 y así sucesivamente hasta llegar al último término de esa sucesión. Observen ustedes que este término de esta sucesión tiene que ser impar. ¿Por qué? Porque todos los términos de esta sucesión son impares. Y por último, este que va desde 1 hasta n de 2 veces i. O sea que es prácticamente este, pero sin sumarle 1. Entonces reemplazamos a i por 1, a i por 2, a i por 3, luego por 4 y así sucesivamente, hasta que al final vamos a reemplazar a este 2an, que sería en el caso de 2n. Aquí este 2 a su n lo reemplazaríamos por n. Entonces nos quedaría el producto de 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y vemos que entre 2, 4 y 6 siempre hay la misma diferencia. De 2 a 4 hay 2, de 4 a 6 hay 2, o sea que la diferencia es constante, que es de 2. Puedo yo perfectamente adivinar que el próximo término aquí sería 8, luego 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Y este último que es 2n, ¿sí? Porque este i lo vamos a reemplazar por este n de acá. Este 2n será un número ¿qué? Un número par. O sea que todos los números que se dan dentro de esta sucesión son pares y todos los números que se dan en esta sucesión de arriba serían impares. Dice aquí, el signo, o sea sigma, corresponde a la letra mayúscula sigma del alfabeto griego. Sigma equivale a la letra S de nuestro alfabeto. A su 1 es el término general de la sucesión.
donde i es el índice de la sumatoria, y cuando i es igual a 1 es el comienzo o límite inferior, y cuando n es igual a k sería el final, o sea, el límite superior de esa suma. O sea que la suma comienza con el natural 1 y termina con el natural n, o sea, comienza desde 1 y termina en n. También se puede empezar por otro natural diferente de 1, o sea, en vez de estar empezando que i es igual a 1, yo puedo empezar por i igual a 5 o i igual a 10 hasta cualquier número superior. Puedo, por ejemplo, empezar i igual a 20 hasta 30. Entonces n vale 30 y aquí i vale 20. Entonces simplemente lo que estamos generalizando es que n es cualquier número natural, pero el i mínimo empieza con 1 y de ahí en adelante lo que usted desee. Acá otros ejemplos de expresiones usando sumatoria y la notación i. Entonces, por ejemplo, la sumatoria desde 1 hasta n de i. Entonces, como este es el elemento general de la sucesión, vamos a reemplazar a esta i desde 1 hasta n. Entonces lo reemplazamos por 1, luego por 2, luego por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 y así sucesivamente hasta ¿quién? Hasta n. Entonces miren ustedes que esta sucesión que está aquí es una sucesión muy particular, que es la sucesión de ¿qué? De los números naturales, porque los números naturales empiezan desde 1, ¿sí? No empiezan desde 0, sino que empiezan desde 1. Y si incluye el 0 es por otras necesidades para poder darle cumplimiento a ciertas propiedades con los números naturales, pero los naturales empiezan ¿desde dónde? Desde el 1. Este otro empieza desde 1 hasta n, pero miren ustedes que el elemento general de la sucesión no es i solo, sino i elevado al cuadrado. Significa que ahora los valores que va a asumir i van a ser elevados al cuadrado todos. Entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado y así sucesivamente hasta el último, que es n al cuadrado. Resolviendo estas potencias nos queda 1 aquí, acá serían 4, aquí serían 9 y el próximo sería 16, el próximo 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 y así sucesivamente, hasta llegar al último natural elevado al cuadrado. Observemos esta que es muy particular. Ven ustedes que aquí este elemento general tiene la forma de una fracción. El i está arriba y el i está abajo. Pero miren ustedes que aquí el n ya está definido, porque es finito, porque va desde 1 hasta 20 nada más. O sea que, ¿qué significa eso? Que esta i la vamos a reemplazar arriba y abajo por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, por 5 y así sucesivamente hasta ¿qué? Hasta 20. Pero este 2 que aparece acá abajo usted no lo pueden cambiar, porque este 2 es una constante. O sea, vámonos para el primero. 1 arriba, 1 abajo más 2. 2 arriba, 2 abajo. 3 arriba, 3 abajo. 4 arriba, 4 abajo. Y así sucesivamente hasta que llegamos a i igual a 20, que sería 20 arriba y 20 abajo. Entonces, resulta que acá en el denominador estas sumas se pueden hacer. Entonces, en la primera nos daría 1 sobre 3 o 1/3. La segunda serían 2 cuartos, 3 quintos. Luego la siguiente vamos a ver cuál sería. Miren ustedes que aquí podemos observar una secuencia interesante que es 1, 2 y 3, o sea que acá de acuerdo a la diferencia que es de 1 en 1, yo presumo que el siguiente sería 4 y acá 3, 4, 5, esta secuencia próxima sería 6, o sea que serían 4 sextos, ¿sí? 5 séptimos y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? A 22 avos, que es la suma de 20 con 2 y arriba el 20 como numerador. O sea que si yo quiero determinar el valor de esta sumatoria, tengo que sumar 1/3 más 2 cuartos más 3 quintos más 4 sextos más 5 séptimos y así sucesivamente hasta 22 avos. ¿Se puede hacer esa suma? Sí. Pero resulta que allí hay un problema y es que esas fracciones que aparecen en esa suma son heterogéneas, porque todos los denominadores son diferentes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucesivamente hasta llegar a 22. Entonces no puedo sumar como si fueran fracciones homogéneas con igual denominador, sino como fracciones heterogéneas. Entonces tengo que buscarle el famoso MCM a todos esos denominadores
que sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente hasta 22, que va a ser un proceso bastante engorroso, pero se puede hacer. El que lo quiera hacer, para que practique, lo puede hacer, sumar desde 1/3 hasta 20 22avos. Vamos con este otro ejemplo acá, muy sencillo. Entonces va desde 1 hasta 5. Mire que está acotado superiormente por 5, o sea que esta es una sucesión finita. Esta de acá arriba es infinita porque no sabemos cuántos términos tiene. Esta también es infinita. Esta de acá ya dijimos que es finita porque sabemos que va a tener 20 términos, ¿cierto? Y esta va a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donde la i de acá, en este producto, la reemplazamos por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Realizando estos productos sería 3 por 1, 3. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Y realizamos la suma de todos estos términos o la suma de estos que acabamos de obtener de esos productos y nos daría 3 y 6 son 9, 18, 30 y 15 darían 45. O sea que el resultado definitivo de esta sumatoria desde 1 hasta 5 de 3i, ¿cuánto vale? 45. Están estos otros dos ejercicios muy parecidos al anterior. El límite inferior ahora es desde 3, no desde 1 como aparece aquí, sino que va desde 3 hasta 6. Y reemplazamos ahí desde 3 hasta 6. Entonces, ojo, no puede ser por 1, sino desde 3 porque empieza la sucesión a reemplazar ahí desde 3. 3, 4, 5 y 6. Estos productos nos darían 9, 12, 15 y 18. Acá la suma de estos 4 términos, porque sería 3, 4, 5 y 6, saldrían 4 términos apenas, serían 21, ¿sí? Y la suma de 21 con 33 darían 54. En el de acá abajo, la sumatoria va desde 2 hasta 5, pero de 3 menos i, todo eso elevado al cuadrado. O sea que donde esté i lo vamos a reemplazar por 2 hasta 5. Entonces por 2, por 3, por 4 y por 5. Como aquí hay una diferencia y una potencia, y esto está encerrado dentro de un paréntesis, significa que es prioritario realizar lo que está dentro del paréntesis y de último la potencia. Entonces realizando esta resta o esta diferencia nos daría 1 aquí al cuadrado. La segunda sería 3 menos 3 da 0 al cuadrado. 3 menos 1, menos 4 daría menos 1, ojo menos 1, porque 4 es mayor que 3, desde el minuendo y el sustraendo. Cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, entonces la diferencia va a ser negativa. Aquí 3 menos 5 daría menos 2 y esto también quedaría elevado al cuadrado, tanto aquí como acá. Realizando estas potencias, 1 al cuadrado sería 1 por 1, que es 1. 0 al cuadrado sería 0 por 0, quedaría 0. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Y aplicando la ley de los signos, menos por menos daría más y 1 por 1 daría más 1. Y en este otro, menos 2 por menos 2, ley de signos, menos por menos da más y 2 por 2 darían 4. Ahora, también podemos aplicar una propiedad de potenciación que dice que cuando una base es negativa, o sea menos 1 o menos 2, y está elevado a un exponente par, o sea 2, entonces la potencia que salga de allí va a ser positiva. Entonces, como esta base aquí es negativa y este exponente es par, esta potencia sale positiva aquí, al igual que esta base negativa con exponente par, aquí nos va a salir positivo. La suma de esto daría 1 más 1, serían 2, y 4 darían 6. Acuérdense que la suma con 0 no cambia para nada esta suma que está aquí. Dice acá, también hay fórmulas para calcular los sumatorios de manera más rápida. Por ejemplo, para sumar los primeros 1000 números naturales no tiene mucho sentido sumar número por número y se puede usar una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que vamos a realizar esa sumatoria desde 1 hasta 1000 de i. ¿Qué significa eso? Que i lo vamos a reemplazar desde 1 hasta 1000. O sea que vamos a colocar una suma de los primeros 1000 números que son naturales. Obviamente es una suma muy complicada para poder realizarla de esa manera: 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta llegar a 998, 999 hasta 1000. Es muy difícil. ¿Se puede hacer? Lógico, se puede hacer.
porque es una suma bastante grande, pero es finita. Entonces, lo que dice allí es que ese tipo de sumas tan grandes se pueden abreviar a través de ¿qué? De fórmulas. Entonces dice acá, se debe notar que aunque el símbolo sumatorio se refiere a un operador matemático, o sea, una suma, útil para expresar cierto tipo de suma, no sustituye este término a la palabra suma. Entonces se dice que la suma de 2 y 3 es 5 y no el sumatorio de 2 y 3 es 5. Entonces aquí dice la suma, esta es la sumatoria desde 1 hasta 1000 de i, pero cuando yo paso aquí, esta palabra sumatoria no puede reemplazar como operador la operación que yo hago entre ellos, o sea, 1 sumado con 2, y luego sumado con 3, sumado con 4, sumado con 5 y así sucesivamente sumado con 1000. Entonces yo no hablo de sumatoria de 1 y 2, de 3, no. Esa palabra sumatoria queda es para el símbolo que está aquí por delante como operador. Los operadores de suma son útiles para expresar sumas de forma analítica. Esto es, representar todos y cada uno de los sumandos en forma general mediante el iésimo sumando, o sea, el último término de la sucesión. Vamos entonces a ver ahora algunas fórmulas para la operación de la sumatoria, lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Las famosas operaciones que nos van a abreviar precisamente todo eso. Bueno, bien, entonces dice allí, algunas ecuaciones de la operación de suma son sumas especiales. Veamos las principales, pero primero está esta anécdota del famoso matemático alemán Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Gauss nació en el año 1777 y murió en el año 1855 y es considerado como uno de los 3 grandes matemáticos de la historia junto a Arquímedes y a Isaac Newton. O sea, de los más grandes matemáticos que ha dado la historia de la humanidad ha sido Gauss, Arquímedes y Newton, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a contar una historia muy característica de Gauss cuando él era un niño y apenas tenía 10 años. Pero antes de hablar de lo que era la genialidad de Gauss, por ejemplo, las contribuciones de Gauss, por ejemplo, a la humanidad a nivel de las matemáticas fueron impresionantes, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sido la teoría de números, por ejemplo, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo, la óptica. Miren ustedes que fueron cosas que tenían que ver con la astronomía, las matemáticas y la física. Inclusive, por ejemplo, gracias a Gauss existe, por ejemplo, una herramienta súper poderosísima que creó él, que se utiliza o se utilizó para encontrar planetas escondidos o planetas desconocidos, ¿sí? Y gracias a él se descubrió, creo que uno de los planetas que está dentro del sistema solar gracias a esa herramienta. Entonces, lo que nos cuenta la historia, una anécdota muy interesante de Gauss, era que cuando él estaba muy pequeño, una vez el profesor, por tratar de mantenerlos ocupados, como dice allí, por un rato largo, les colocó un ejercicio y era como cuando ustedes ponen a fregar, que uno no sabe qué ponerles, a ver si se quedan quietos. Era sumar todos los números desde 1 hasta 100, ¿sí? De manera manual, pues lógico, en esa época no había calculadoras. Imagine usted, si él nació en el año, digamos que 1777, ¿no? Imagine usted, entonces sería como el 1787, ahí tendría en él 10 años. Pero en esa época, ¿qué calculadoras iban a existir? Entonces, está la suma desde 1 hasta 100, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 100, y que dieran ese resultado. Pues imagine usted el gallo para que se pusieran a contar todo eso. Entonces,
Dice, confiado en que los niños estarían ocupados durante mucho rato, el profesor se enfrascó en sus tareas de estudio, ¿sí? No a chatear ni a hacer pendejadas como creen ustedes, porque tampoco habían celulares. Pero a los 5 minutos el pequeño Gauss le entregó el resultado. El resultado era 5050, eso daba la suma desde 1 hasta 100. Sorprendido, el profesor le pidió a Gauss que le explicara cómo había hecho eso. En 5 minutos, imagine usted. Entonces dice ahí que el pequeño Gauss se dio cuenta de que la suma del primer número con el último, o sea, 1 con 100 daba 101, ¿sí? Luego que el 2, que era el segundo número, con el penúltimo, que era 99, daba también 101. Que el tercero con el antepenúltimo, que era 98, daba 101. Que el cuarto con el número que estaba antes del antepenúltimo, que era 97, 4 y 97 también daba 101. Entonces dice ahí que él hizo 50 veces 101, ¿sí? Porque habían 50 sumas que daban 101. Entonces 50 por 101, ¿cuánto daba? 5050. Pero en 2 minutos se hace eso. Entonces aquí hay un ejemplo para que ustedes entiendan, pero es apenas de 1 hasta 10, de qué manera, por ejemplo, Gauss aplicó eso para la suma de 1 hasta 100. Entonces Gauss, ¿qué descubrió? Que el primer número con el último, en este caso, da 11. El segundo con el penúltimo, 2 y 9 da 11. El tercero con el antepenúltimo, 3 y 8 da 11. El cuarto con el que está antes del antepenúltimo, 4 y 7 da 11. Y este 5 con 6 también da 11. O sea que la mitad de esta, óigase bien, la mitad de esta suma da 11, ¿sí? Multiplicado por lo que él dice aquí, por 2. Entonces miren ustedes, por ejemplo, acá. Entonces 1 y 10 es lo mismo que 2 más 9, que 3 más 8, que 4 más 7 y 5 más 6. O sea que todas esas sumas dan 11. Entonces, de manera general, si la suma de ASU1 con ASU2, ASU3, ASU4, ASU5, ASU6, vamos a suponer que vamos a realizar la suma de los primeros 6 números naturales, ¿sí? No de estos 10 ni de los 100 que hizo Gauss, sino simplemente vamos a sumar 6 números. Entonces, ¿cuáles son los números? 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Entonces Gauss se dio cuenta que si a 1 le sumo 6, es lo mismo que 2 más 5 y 3 más 4. O sea, 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2 y 6 más 1. Entonces esta suma, como ya vimos, 1 y 6 darían 7, 2 y 5 darían 7, 3 y 4 darían 7, 4 y 3 darían 7, 5 y 2 dan 7 y 6 más 1 darían 7. Todas las sumas darían 7. Entonces sería como esta suma, y S más S da 2 veces S. Si fuera X más X, pues 2 veces X, o Y más Y, pues 2 veces Y. Ustedes ya lo saben desde su álgebra. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí hay una suma donde todos los términos son iguales, y entonces decimos que una suma donde los sumandos son iguales, la podemos abreviar o la podemos reemplazar. ¿Por qué? Por una multiplicación, donde este 6 me indica el número de veces que se repite el 7, ¿sí? O sea que sería 6 por 7, ¿correcto? Y ese 6 por 7, óigase bien, que sería la suma de todos estos números, me daría 42. Este 6 por 7 yo lo puedo descomponer como 6 más 1. O sea que hay un pequeño truquito. Lo reemplazo a este 7 como 6 más 1. Y resulta que este 2 que está multiplicando acá lo puedo pasar al segundo miembro aquí a dividir. Entonces quedaría 6 multiplicado por ese 7 que quedó convertido en 6 más 1. O sea que es la suma de ¿quién? Del enésimo término con el primero, ¿sí? O sea, el ASU6 con el ASU1. Entonces, ¿quién es 6? 6 es el último término de la sucesión, que es ¿quién? Que es 6, o sea, ASU6. Este 6 vuelve a ser el enésimo término de la sucesión, que es ASU6, más 1 entre 2, que era este 2 que multiplicaba y pasó a dividir. O sea, que la sumatoria, acuerden que esta S significa en el
alfabeto de los griegos, el sigma, lo reemplazamos por sigma, o sea que la suma desde 1 hasta 6 de S a su I, que va a ser a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, a su 6, va a ser igual a ¿qué? A esto. Pero ¿quién es a su 6? A su 6 es el último término de la sucesión, que es en este caso particular, ¿quién? 6. Pero en una suma cualquiera, ¿quién va a ser ese a su 6? N. ¿Sí? Porque este N es el último término de la sucesión. Y entonces lo reemplazamos. ¿Quién es a su 6? Pues el enésimo término de la sucesión, más 1 sobre 2. O sea que esto que ustedes observan aquí no es más ni nada menos que una fórmula que se utiliza para realizar la suma desde 1 hasta cualquier número natural de manera consecutiva, ¿sí? Pero tiene que ser con ese I, o sea 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta cualquier número. Entonces en el caso de Gauss, por ejemplo, con 100, miren con 100 ¿qué pasaría? Si yo, ¿cuál era el último término de la sucesión que le pusieron a Gauss? 100. Y aquí 100 más 1, 101. Pero 100 dividido entre 2 da 50. Y 50 por 101, ¿cuánto da? 5050. Entonces, dice aquí que esta situación anecdótica de Gauss, su procedimiento se resumiría así para la suma de los primeros 100 números naturales. O sea, desde 1, aquí en este gráfico aparece la suma desde 1 hasta el último número de la sucesión, que en este caso es n. Entonces él descubrió que 1 más n es lo mismo que 2 más n menos 1 igual a 3 más n menos 2, y así sucesivamente. Entonces lo colocamos acá abajo, 1 más n, este 2 más este 3 más este, hasta que le llega el turno a este n más este 1 de acá, y vamos a realizar la suma miembro a miembro de estas dos igualdades. Entonces s más s, 2s, 1 más n, n más 1, 2, óigase bien, más n menos 1, entonces sería 2 menos 1 da 1, porque este 2 le gana a este de acá. Ahora 3 más n menos 2 sería 3 menos 2 daría 1. Acá n menos 2 más 3 vuelve y da esta suma de menos 2 más 3 da más 1. Acá n menos 1 más 2 menos 1 más 2 da 1 y n más 1. Entonces miren ustedes que al final ¿qué queda? N más 1, n más 1, n más 1, todos los términos son exactamente iguales. Entonces si n más 1 está repetido, todo este mundo de veces, ¿cuántas veces está repetido? N, como cuando se repitió el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces ¿qué? 7. Y acá ¿qué nos va a quedar? N veces, ¿quién? N más 1, que es lo que está aquí. Y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, y miren ustedes que se crea esta fórmula de manera general, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí para reemplazar la sumatoria. Entonces a esta fórmula se le llama la famosa sumatoria o suma gaussiana, en conmemoración o en honor a Gauss. La suma gaussiana no es sino esto, lo que él hizo cuando tenía 10 años. ¿Listo? Entonces, la suma de los n números consecutivos se reemplaza a través de esta fórmula que está aquí. Ahora, resulta que no todas las sumatorias son siempre iguales con este término genérico que es igual a i, ¿no? No siempre es igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un i al cuadrado. Entonces, la fórmula para la sumatoria de los cuadrados de n números consecutivos o los cuadrados perfectos. Entonces, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, va a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta el último término que es n al cuadrado. Entonces, estos números que se van a generar aquí, 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, 4 cuadrado y así sucesivamente, estos resultados de estas potencias van a ser 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Esos números que se generan a través de esas potencias se le llaman ¿qué? Cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque provienen del cuadrado de una cantidad. También, por ejemplo, pueden ser los cubos perfectos, o sea, la sumatoria de cubos perfectos. O sea, el caso de, en vez de ser i a la 1, i a la 2, viene i a la 3. Entonces va a ser 1 a la 3, 2 a la 3, 3 a la 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces los números que se generan de estas potencias, que son
cubos perfectos, que son 3, 8, 27, ¿qué? Sigue 64, 125 y así sucesivamente. Esos números que obtengo de esas potencias se le llaman cubos perfectos. Entonces resulta que cuando usted tenga cuadrados perfectos, la fórmula que se va a utilizar para encontrar esa sumatoria es esto. Miren que es diferente a esta. Es algo parecida, pero tiene otros factores. Y cuando es i al cubo, es esta. Pero resulta que esta la puedo convertir en esta. ¿Por qué? Porque este cuadrado es tanto de n como de n más 1. Porque como estos dos se están multiplicando entre ellos, entonces la potencia de un producto equivale al producto de las potencias. Eso es una ley de potenciación. Este cuadrado es de n y este cuadrado es de n más 1. Y este cuadrado también es de ¿quién? Del 2 que está dividiendo acá. Como el 2 es un factor también, lo que pasa es que estos factores de arriba multiplican y este factor de abajo divide. Entonces este cuadrado es de este y el de abajo. Entonces cuando realizamos 2 al cuadrado, pues este sí me puede dar perfectamente y sería 4. O sea que esta expresión que está aquí es para resolver sumatorias con i al cubo. También está, por ejemplo, la sumatoria de los cuartos perfectos, o sea, de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente elevado a la cuarta potencia. Entonces los números que salen de aquí, de estas cuartas potencias, como 1, como 16, como 81 y así sucesivamente, se resuelven a través de esta fórmula que ustedes encuentran aquí perfectamente, ¿sí? Que es, lógicamente, es mucho más grande, es mucho más larga, pero es más fácil de manejar una fórmula de estas que ponerse a sumar toda esta cantidad de potencias. Luego aparece otra fórmula para la sumatoria de una constante. Mire que aquí no está i, aquí ya aparece es k, y k, ¿qué es lo que significa? Donde ustedes la vean, una constante, ¿sí? Así como hay constantes en física y hay constantes en química, entonces la k reemplaza siempre un valor de una constante. Es decir, un número que siempre se va a repetir. ¿Cuántas veces se va a repetir? N veces. O sea que simplemente cuando usted tenga la sumatoria de 1 hasta n de una constante, ¿eso a qué equivale? A la constante multiplicado por n, o sea, por el número que está acá arriba en el límite superior. Acá tenemos otra fórmula, pero para la sumatoria de una suma o una diferencia de términos. Ustedes pueden observar que aquí hay un más o menos, que significa que es a su 1 más b su 1 o a su 1 menos b su 1, o sea, la sumatoria de una suma o de una diferencia. Entonces, de acuerdo a la propiedad o fórmula que hay allí, yo puedo separar esta suma o esta diferencia por la suma o la diferencia de las sumatorias. Entonces la sumatoria de una suma o una diferencia equivale a ¿qué? A la sumatoria de la diferencia, o de la suma, la sumatoria de la suma o la sumatoria de la diferencia. Entonces la podemos separar en dos sumatorias que se van a sumar o se van a restar. ¿Listo? Bueno, aquí hay un pequeño error, porque aquí no es b su 1 sino b su i, porque aquí es a su i y aquí es b su i. Bueno, y por último, esta fórmula de sumatoria para las primeras n potencias. O sea, miren ustedes que la i ya aparece como una potencia, entonces sería ese elemento genérico a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, hasta i igual a n, o sea, a la n. Y para poder resolver esta suma que ustedes observan aquí, entonces se utiliza esta fórmula, donde equivale a la n más 1, o sea, coger a este n que está aquí y sumarle 1, ¿sí? Y luego restarle a, ¿sí? O sea, el término sin la potencia. Y acá abajo quedaría el término de la potencia menos 1. Entonces con esta fórmula que ustedes tienen aquí se resuelve exactamente esto. Bueno, ahora sí, entonces aquí aparecen ya unos ejercicios que van a efectuar, óigase bien, pero sin aplicar fórmulas para la sumatoria. Vamos a llamar esto la primera parte. Entonces vamos a resolver todos estos ejercicios. Entonces ellos no están resueltos aquí en la guía, pero yo se los voy a resolver a ustedes en un video que voy a hacer en el tablero que yo tengo aquí en la casa, y uno por uno se los voy a resolver en un video solamente para estos ejercicios, para poder complementar lo que yo he explicado aquí. ¿Listo?
Lo mismo que estos enunciados que están aquí, cómo se escriben estos enunciados de manera de sumatoria. ¿Listo? Lo mismo voy a volver a explicar después exactamente esto que está acá abajo, pero entonces hasta que no realicemos estos 14 ejercicios, entonces no les explico lo de acá. Entonces espero, muchachos, que hayan entendido perfectamente hasta aquí. Luego entonces complementamos esta explicación con un video sobre lo que tiene que ver con esos ejercicios que están sin realizarse allí. Entonces para la próxima ya explicaríamos el resto de la guía.